A ver, a uno de los sugieres, les encargo algo de tomar, por favor. Hace mucho calor. ¿Quién tiene calor? ¿Todos tienen calor? ¿No? Yo sí tengo calor. Sí, estoy hasta bronceadito. Bueno, hermanos, el día de hoy me toca a mí compartir sobre, pues básicamente es una continuación. Sí, por favor. Ahora sí, es una continuación de las fiestas que acabamos de pasar, ¿verdad? La de la Pascua. ¿Cuántos estuvieron aquí presentes en la cena? Amén. ¿Verdad? Y entonces, como vimos en esos días que el tiempo de la Pascua era el evento más grande que existe en el mundo cristiano, porque es la fecha en la que nuestro Mesías, nuestro Salvador, murió por nosotros y por nuestros pecados. Después de ahí, ¿quiénes saben qué sucedió después de que murió? Bueno, no, antes de la fiesta después de que murió, algo sucedió, como pues a la resurrección, a los 3 días. Y la resurrección, el tema de la resurrección es un tema un poquito complicado, porque hay mucha gente que la niega que sucedió. Y curiosamente, cuando yo veo debates o pláticas o argumentos o alegatas o como le quieran llamar, discusiones sobre Jesús, una de las cosas principales que argumentan es, en primer lugar, que si existió o no, porque es muy fácil negar la existencia de Jesús. O sea, agarran y dice la persona, ¿sabes qué? Pues nunca existió. Entonces, cuando no existe una persona, no hay ninguna responsabilidad para seguirlo o para en ninguna manera poder obedecerlo, por decir así. Porque si niegan que Jesús existió, es muy fácil decir, bueno, nunca existió, por lo tanto todo lo que dijo no es válido y no nos corresponde, etcétera. Eso es fácil, porque así el incrédulo puede agarrar y decir, yo no soy responsable de nada, porque aquel que dijo que no hiciera esto, aquello, bla, 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 nunca existió. Entonces, ¿cómo es que me obligan a mí a cumplir ciertas cosas, mandamientos, portarme de cierta manera, hacer de cierta forma? Es lo que dice el mundo. Dice, no, pues en primer lugar nunca existió. Y entonces la agarramos y como cristianos podemos ser entrar en apología y agarrar y decir, mira, aquí hay evidencias históricas de que existió, de que vivió en este tiempo, etcétera. Y ya cuando uno tumba ese argumento, el otro es, bueno, si existió, quién sabe si murió, y peor tantito, quién sabe si resucitó. Es muy fácil agarrar y negar, porque como no estuvimos ahí, nosotros podemos decir, nunca sucedió eso. Y lo peor es cuando aquellas personas que profesan una fe, aún así lo niegan el evento. Y me refiero en este caso al judío que agarra y dice, bueno, nunca existió, nunca murió, no resucitó, y yo no tengo por qué seguir las leyes o mandamientos de alguien que fue simplemente un mago, o etcétera, ¿no? Que eso es muy común hoy en día en el mundo ortodoxo. Pero estaba haciendo el estudio y encontré me mandaron mamá buscando conmigo sobre la predicación un argumento de un hermano que dice, aquí les voy a dar 3 razones por la cual sí sucedió la resurrección de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque el apóstol Pablo decía algo muy interesante, unas palabras del apóstol Pablo que vienen en 1 Corintios 15, versículo 14. A todo aquel que se dice creyente, estas palabras son de las más importantes. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe.
Podemos nosotros inclusive decir, bueno, hay como en el argumento de Noé, en el argumento, ¿cuántos vieron la película esa de Noé? La que acaba de salir. Es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas que agarran muchos y dicen, especialmente en el mundo creyente, entre los cristianos y los judíos, que son los que nos dieron la palabra, es que dicen, bueno, no era histórico, era simplemente un cuento, era una alegoría, era nada más así una historia más para enseñarnos cierta moralidad, etcétera. Si en ese caso fuera de esa manera, pues entonces nosotros, ¿por qué estamos aquí? O sea, es vana nuestra fe también, porque estamos creyéndole un libro que nos está contando una mentira. Y si nosotros decimos ser creyentes de Jesús y no creemos en la resurrección, también es vana nuestra fe, porque estamos creyendo algo que nunca sucedió. Por eso es muy importante para todos nosotros, después del evento de la muerte del Señor Jesús, reconocer el evento de la resurrección. La resurrección sucedió en un día de fiesta también. Murió en un evento, en el evento de la Pascua, pero resucitó en un evento de la fiesta, que era los primeros frutos. Y nosotros no sabemos, muchos no saben eso, ¿verdad? Que resucitó en un evento también de fiesta, que es la fiesta de los primeros frutos. Pero si nosotros agarramos y negamos como creyentes o ignoramos como creyentes el evento de la resurrección, que es de igual importancia con el evento de la crucifixión, entonces dice Pablo que vana es nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Pues ¿para qué estamos aquí entonces? Porque el apóstol Pablo y los demás apóstoles, discípulos y creyentes de la palabra estaban predicando por el Medio Oriente la resurrección de Jesús. Eso era lo que estaban predicando. Eran en sí, todos ellos eran judíos, todos ellos que estaban predicando, y agarraban y vieron un evento que no fue en secreto. Dice Hechos 26:26. Hechos 26:26 dice, pues el rey sabe estas cosas. Me voy a adelantar al final. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ese es un dicho griego. No se ha hecho esto en algún rincón. En México, ¿qué tendríamos? ¿No? Como no se hizo en secretito, ¿cómo sería? Se hizo a la luz del día. Son expresiones modernas, ¿no? Algo así. Bueno, cuando habló estas palabras Pablo estaba ante el rey Agripa, un rey que era judío también, aproximadamente 30 años después de la resurrección de Jesús, y lo estaban enjuiciando porque él andaba predicando la palabra y andaba predicando la resurrección de Jesús en todo el Medio Oriente, y agarran y lo detienen y lo ponen a juicio. Y si leen desde el principio del capítulo, se van a dar cuenta cómo dice Pablo: yo estoy aquí ante el rey Agripa, alguien que dice que estoy predicando algo falso, por decir así, y que yo estoy contaminando al pueblo, y te estoy contando, dice, sobre todos los eventos del Antiguo Testamento, o lo que en esa cosa era el Tanakh, las profecías que se dieron sobre el Mesías. Te estoy diciendo todo, contándote todo, diciéndole a toda la nación y a todo el Medio Oriente sobre este suceso tan importante del cual hablan las Escrituras. Y le dice: y tú como judío también debes de saber estas cosas, y agarras y me dices que me vas a meter a la cárcel porque estoy predicando una mentira. Y entonces al final vemos esto, le dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, le estaba reclamando Pablo al rey Agripa, diciéndole: tú me vas a meter a juicio por todo esto, y tú bien que sabes de lo que estoy hablando. Esto nos hizo en secretito. A veces nosotros leemos las Escrituras o vemos las historias, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no traemos la idea, o simplemente porque la Biblia no menciona más allá de eso, pero nosotros tenemos la idea de que el Señor Jesús, cuando resucitó, se le apareció a los discípulos y a una que otra persona? ¿Se acuerdan de eso? De chiquito hasta nos lo cuentan en México, en la iglesia católica. Se le apareció a María Magdalena, a las Marías ahí, por eso ahí están las Marías, y se le apareció a los discípulos y ya.
pero no sabemos, no ignoramos la parte donde también dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas. Había 2 personas en un camino, dicen que se le apareció, habló con ellos y se le desapareció. Inclusive cuando se les apareció le preguntan, ¿qué están hablando? Estamos hablando de aquel que murió. Y estaban hablando sobre la historia de Jesús. Estamos hablando de aquel hombre que murió en la cruz crucificado y que decían que era el Mesías. Sí, ¿cómo le va? No, pues no sé qué. Estaban platicando con el Señor Jesús sin saber que era el Señor Jesús. Y en eso les dice, ok, bueno, ahí nos vemos. Y se le desaparece. Y lo relata la Biblia, o sea, de que este evento de la resurrección no era un evento que nada más unas cuantas personas, unos pescadores o unos humildes ahí que estaban encerrados como una sectita. Porque así lo hace parecer a veces, ¿no? Una sectita de 12 que estaban ahí, nada más que seguían al Señor Jesús, presenciaron el evento. Y no, en realidad todo el Medio Oriente lo presenció, todos lo vieron. Inclusive que lo nieguen ponerlo en libros históricos y que nieguen reconocer ese evento es simplemente quererle jugar a la ignorancia, pero todo el Medio Oriente sabía de la resurrección de Jesús. Entonces Pablo por eso le dice al rey, ¿por qué me estás a mí queriendo meter en problemas, enjuiciarme y culparme de cosas cuando tú también lo supiste que sucedió? Es como hoy en día, ¿no? ¿Quiénes saben de la matanza del Tlatelolco del 68? ¿Estuvieron ahí? No, pero todos saben que sucedió. Mi papá dice que él estuvo ahí como a no sé cuántos kilómetros porque no se quería ni meter. Y dice, hombre, yo oí los truenos y salí. Todos saben por qué, porque alguien nos contó, alguien nos dijo, está parte de la historia del país. Nuestros papás nos contaron. Lo vemos en la tele, en aquel entonces no había tele, pero sin embargo sabemos de una u otra manera que sucedió, ¿no? ¿Estuvimos ahí? ¿Cuántos estuvieron ahí en el 68 en el DF? Gabriel. Entonces hay 2 aquí, mi papá y Gabriel. Los 2 jovencitos. Alberto, sí, Alberto. Todavía era una célula, una minicélula. Pero todos sabemos que eso sucedió, no lo negamos, ¿o sí? O decimos, fue mentira, como lo hacen los iraníes o los musulmanes que niegan el holocausto. Eso nunca sucedió. Ok, bueno, si quieres ser ignorante y hacerla al tonto, bueno, allá tú. Pero eso no significa que no sucedió. Y de la misma manera con Pablo, lo que estaba pasando al apóstol Pablo era lo mismo. Me quieres meter a la cárcel por andar predicando al que resucitó, y bien sabes tú y todos sabemos que resucitó y está escrito, lo vieron todo el mundo, nuestros papás lo vieron, y ahora me dices que estoy predicando una mentira. Entonces lo que nosotros creemos, uno de los puntos básicos de nuestra fe, que lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos los puntos básicos del credo de la fe? Era que Jesús resucitó. Entonces nosotros no estamos creyendo algo meramente por fe, por decirle así, que digamos, bueno, es que a mí solo el Señor me lo reveló en secretito, que Jesús resucitó. Nadie sabe, solo yo, porque yo soy especial y a mí el Señor me dijo. No estamos jugándole a eso, estamos viendo algo que realmente sucedió y todo mundo lo sabe, pero no falta quien lo niegue. Y entonces el apóstol Pablo pasa por estas cosas. Vámonos a Hechos 25, 18 y 19. Hechos 25, 18 y 19. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Estaban ahí haciendo acusaciones. Uno que ya está muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Dicen, bueno, es que él está viendo, tiene una imaginación, está delirando Pablo. Él ya murió, todos lo vimos morir, pero él afirma que está muerto. Él afirma que está vivo, nosotros decimos que no. Bueno, es válido que alguien que no lo vio diga, bueno, él dice que Gabriel dice que él estuvo ahí y oyó los balazos. Yo no estuve ahí, él afirma que sí, yo no estuve ahí, no lo voy a creer. O sea, es fácil portarse de esa manera, ¿no? Dice, bueno, ellos estuvieron y yo no lo vi. Hasta así bien incrédulo, ¿no? Como uno de los apóstoles, no, hasta que yo vea sus heridas yo no voy a creer.
Así estamos muchas veces y así está el mundo también respecto a la resurrección de Jesús. Bueno, lo acusaban a Pablo, dice, ese Pablo afirma que está vivo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no lo ven. Estamos hablando de 30 años después y no lo ven a Jesús ahí rondando por el Medio Oriente. Pues no, ya 30 años después, estuvo unos días nada más, no estuvo todo el tiempo. Vivo para siempre, pero no que esté caminando como zombie por todo el Medio Oriente. Digan, véanme. Porque así prácticamente de eso están acusando a Pablo. La primera prueba de la resurrección de Jesús es el sepulcro o la tumba vacía. ¿Sí se acuerdan que al tercer día las Marías eran mexicanas, digo yo? Las Miriam andaban ahí en el iban a la tumba en la media mañana, así ya oscuro, casi por amanecer, y iban a ungir el cuerpo. Se desapareció. ¿Quién movió la piedra? No está. La primera evidencia de que Jesús resucitó es que estaba vacía la tumba. Ahora pueden decir, bueno, estaba vacía. Los mismos del Sanedrín o los judíos, los sacerdotes, dicen, estaba vacía, se la robaron los discípulos. Y vamos a ver lo que dice la palabra respecto a eso, Mateo 28, del 12 al 15. Es por eso que ni el mismo pueblo natural puede negar esto, porque los mismos sacerdotes afirman que resucitó. Dice, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este hecho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo esa mentira que dijeron unos cuantos sacerdotes, dijeron, o el consejo, los ancianos, lo que le llaman el Sanedrín, que eran básicamente los que declararon que Jesús debía morir, que era un hereje, por decirle así, de esa manera. Ellos mismos dijeron, ¿saben qué? Vamos a pagarle ahí una lanita. Eran mexicanos, les digo, vamos a darle una lanita, unos policías ahí, para que digan que vinieron los discípulos y se los llevaron. Yo creo que de ahí sacamos los mexicanos esos malos hábitos, ¿verdad? Porque el otro día estaba platicando con Gabriel sobre la historia de México y ahora ya Gabriel está confirmando que sí es verdad, ¿verdad? Que dijimos, no, sí, estamos fritos los mexicanos. Y entonces agarran y le dicen a los policías, vamos a ponerlo en términos modernos, agarran a los policías y les dicen ahí, los que están cuidando, tú date de la vista gorda, así, te voy a dar una lana. Yo le digo aquí al jefe, al capitán de la policía, que también diga lo mismo, si nos alega le damos una mordidita y tú dile que los discípulos se lo llevaron. Era un complot, ahí sí era un complot, como dice López Obrador, era un complot. Era un complot de decir que Jesús nunca resucitó. Pero lo interesante no es nada más esa parte. Vamos a Mateo 27, 62 al 64. Más atrás vemos algo muy interesante sobre ese complot. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pero lo interesante ahí es leer lo que dice. Nada más, dice, ellos dijeron que este engañador dijo que va a resucitar a los 3 días. Y luego dice, no vaya a ser que vengan los discípulos de noche. Por eso había mandado a los guardias ahí a cuidar la tumba. Dice, no vaya a ser que vengan y digan, resucitó entre los muertos. ¿Por qué tenían miedo? Y curiosamente, los mismos apóstoles habían huido. Se habían ido y escondido porque tenían miedo de que los maten por ser discípulos de Jesús. Y ahora resulta que los muy cobardes ahora se van a hacer muy valientes.
La tumba vacía, dicen, ay, van a venir a robarse la tumba. Si agarran y les dicen, nos van a matar, van a poner guardias y o sea, me andan persiguiendo por creer en este Jesús. Y ahora resulta que los de estos se van a hacer muy machos, de repente van a venir a robarse la tumba. Y por eso tenía miedo el consejo. Dicen, el mismo Pilato le dijeron, los fariseos le dijeron a Pilato, ve y pon algo ahí. Y por eso vemos en el otro versículo cómo agarran y le dicen, ya con miedo, tú diles que los regrésate al que estábamos viendo el anterior, Mateo 28, 12 al 15. Dice, y reunidos los ancianos dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. O sea, ya había resucitado y ahora vamos a decirles que ellos vinieron. Lo que habían planeado desde el principio lo planearon para después. Primero pusieron los guardias y como los guardias no pudieron detener la tumba, ahora vamos a decir una lana que ellos se los llevaron. ¿Por qué no dices si era el Mesías, pues? Pero agarran y dicen, no, tú diles que se perdió, así como como nos sucede a veces aquí en México ciertos eventos medio políticos, ¿no? La niña Paulette murió, la mataron y 30 días después, estaba debajo de la cama después de que llegaron todos los investigadores. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Así de absurda es, ¿no? Es que estaba abajo. No la vieron en 30 días a la niña ya debajo de la cama que la habían. Y así estaban igual acá. Bueno, primero pon guardias para que no vayan a los discípulos a robársela. Ya no hay nadie. Entonces di que sí se los trajeron. Dale una lana y dile que fueron los discípulos que vinieron. Ellos mismos están diciendo, la tumba vacía mismo está dando ejemplo ante el mismo consejo que resucitó. Ahora, no es algo que dicen, están inventándolo los cristianos. Los discípulos no se enteraron nunca de eso. Los discípulos tenían miedo, andaban ahí escondidos. Por eso el Señor Jesús agarra y se les aparece. En una de esas es un espanto. Así reaccionan. Se reaccionaron así, de repente lo vieron llegar. Es que es nuestro Señor. Se quedaron así. No pensaron que iba a resucitar. Se agüitaron y se fueron y dijeron, no, ya se nos acabó aquí el hueso. Ya. Dijeron, ya se acabó aquí las palancas, ya se nos murió el Mesías, íbamos muy bien, se murió. Y fueron y se escondieron. Resucitó, ni ellos creyeron, las que creyeron fueron las mujeres que iban a ir a ungir el cuerpo. Por lo menos ellos tenían un poquito más de valentía para ir a ver qué pasó. Y llegan y ya no había nadie. El ángel les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Porque ya había resucitado el Señor. Y los mismos discípulos que resulta que los del consejo dicen, son muy valientes, me salieron medio cobardones. Que aun cuando se les aparece se asustan, dicen, ay, ¿quién es este? El cuerpo de Jesucristo, pueden suceder varias teorías sobre si resucitó o no resucitó, o sucedió el evento de la resurrección. Uno es que el cuerpo todavía está enterrado en alguna tumba, en lo que después le llamaron Palestina. Unos dicen, bueno, nunca resucitó. Ok, entonces ¿por qué no han encontrado la tumba? Porque encuentran la tumba de medio mundo. ¿Saben dónde está enterrada o dónde fue enterrada Esther? ¿Dónde está enterrado encontraron la ciudad de David, encontraron tantos lugares. Los arqueólogos judíos son re buenos para encontrar todo. Pero no encuentran la tumba de Jesús. Después de 2000 años nadie la ha encontrado. Si es que nunca resucitó, ¿dónde está? No es un complot para mantenerla escondida, porque muy fácil agarran y dicen, ya ven, aquí nunca resucitó. Eso hubiera sido muy fácil cuando durante 800 años los musulmanes estaban en control de Jerusalén o de Israel. Que lo hayan encontrado y dijeron, ya ves, ¿cuál resucitó? Aquí está. Y hoy en día los judíos que tienen control de todo eso digan, no, ya ves que es un falso Mesías, ahí está su tumba, ¿por qué no la demuestran si es así? La segunda explicación que pueda suceder es que fue removido por los enemigos del Señor, que ellos mismos hayan removido la tumba, el cuerpo, porque no falta uno que diga, bueno, me lo voy a llevar. Que era lo que más o menos querían hacer María, ¿no? Cuando querían llegar a la tumba para ungir el cuerpo. Otra es que fue removido por los amigos del Señor, que eran los discípulos, que también removieron el cuerpo.
¿Por qué? Pues puede ser que digan, bueno, lo vamos a remover para seguir predicando y que nadie sepa y decir, resucitó, y lo escondemos por allá para que nos sigan creyendo. Eso es una buena opción. Dicen, yo voy a predicar que resucitó, pero si no resucitó, entonces vamos a esconder el cuerpo, ¿ok? Y decimos que sí, porque cuando vengan a la tumba ahí la van a ver vacía. Eso puede haber sucedido, sería todo un complot. Después de 2000 años estamos creyendo algo que no. ¿Qué decía Pablo? Si no resucitó, vana es nuestra fe. 4 es, se levantó de la tumba y ahora está vivo en el cielo. ¿Cuál de las 4 opciones son más lógicas? La evidencia o lo que sería el punto sobre la tumba vacía es una de las evidencias más grandes que nosotros podemos tener sobre la resurrección de Jesús. Como tenemos esas 4 opciones, se lo robaron, ahí está todavía, o la última, que es la más lógica, que a veces la menos lógica es la más lógica, que es que el Señor sí resucitó, porque no puedo creer que después de 2000 años, entonces si era un complot, ¿dónde está la tumba? ¿O dónde está el cuerpo? ¿O qué sucedió? Y hay unos por ahí, hay unos que dicen, tengo yo aquí los restos del cuerpo. Pero volvemos a lo que dice Pablo en Hechos, dice, no se ha hecho esto en algún rincón. Si hubiera sido mentira que no resucitó, o que resucitó, perdón, no, nadie lo podría predicar. Es curioso, la mayoría de los discípulos o de los primeros allegados al cristianismo eran judíos, porque todos ellos presenciaron. Ellos estuvieron ahí en Jerusalén cuando vieron el evento de la muerte, cuando se puso el eclipse, se oscureció el cielo, cuando tembló y de repente se les aparece a más de 500 personas y agarran y dicen, aquí está, lo vimos. Por eso dice, no fue algo que nada más sucedió oscurito, fue algo que sucedió y que todos vieron. La prueba número 2 de la resurrección de Jesús es esa misma, los testigos. No nada más la tumba vacía, sino también los testigos que vieron. Juan 20:19. Del 18 y 19, perdón. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó anoche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. O sea, estás sentado ahí reunido, llega María y te dice, resucitó. Y luego se te aparece y pasa a vosotros. ¡Ay! Los testigos, los mismos discípulos y María Magdalena, o sea, ya llevamos 12, porque uno ya había muerto. 11 hombres y una mujer ahí en ese momento lo vieron cuando se les aparece entre ellos y dice, pasa a vosotros, porque la expresión pasa a vosotros es un saludo. Entonces agarra y le dice, pasa a vosotros, hola, así nos aparece, hola. Y dice, ay. No era algo que dice, bueno, resucitó y se fue al cielo. No, resucitó y dijo, ok, para que vean que sí estoy aquí, me los voy a parar enfrente a todos. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sigue. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció ahí a todo mundo durante 40 días. Entonces no era, ¿qué les decía? Andaba por todos lados, platicando. 40 días. 1 Corintios 15, del 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro.
Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese es a Pablo. Sí, Pablo siempre un poquito de complejo de humildad. Me agarré, no, yo soy el peor de todos. Está bueno, porque así no era altivo. Vemos que era una persona muy humilde. Dice, el peor de todos, el yo, como un abortivo. Dice, hasta a mí se me apareció. Sí saben cuándo se le apareció, ¿verdad? En el camino a Damasco se le apareció. Y da testimonio de que le dice pues que él era Jesús. Pero dice, se le apareció a todo mundo, a Pedro, a los 12, a Jacobo, y a todo mundo se le apareció. No nada más se le apareció a uno que otro. Entonces nosotros podemos ver que hay evidencia, que la palabra dice que el segundo punto, la segunda evidencia es de que no fue algo secreto, fue algo que dieron testimonios muchos. Imagínense, se corre la voz, lo oye uno, le dice a otro, y le dice a otro, y le dice a otro. Como les mencionaba al principio, yo no estuve en el 68 en el DF, pero alguien me contó. Y ahorita todos saben lo que sucedió. No todos estuvieron ahí, pero todos saben lo que sucedió. De la misma manera esto sucedió, porque les daba evidencias, dice la palabra. La tercera es, y esto es algo muy importante, es muy importante este tercer punto, es el martirio de los apóstoles. No, ninguna persona en un entendimiento normal va a decir, yo me voy a morir por una mentira. Bueno, uno que otro loquito sí, pero yo digo normal. Y menos 12 que estén viviendo y predicando algo, van a decir, yo voy a morir por una mentira. Los 12 de los apóstoles, los 12 apóstoles murieron como mártires. Y viéndolo así los estudios dicen, bueno, qué interesante cómo tuvieron que dar su vida por la predicación del Señor, de Jesús. No nada más dijeron, el Señor dijo, bueno, cuando lleguen de viejito va a morir dormido. No, ellos murieron de manera muy dramática, dando su vida también por el mismo testimonio del Señor Jesús. Ninguna persona cuerda lo haría si no fuera verdad. Y hay libros y textos que hablan sobre la muerte de los apóstoles. Muchos de ellos, por ejemplo, son extrabíblicos, pero se han conocido como relatos que de alguna u otra forma se consideran verídicos. Por ejemplo, Pedro se dice que fue azotado y crucificado de cabeza. Eso se dice. No sé si es verdad, pero eso dicen. Hay muchas de cómo murieron. Me acuerdo que yo lo busqué una vez, nunca encontré. Existe, no viene en la Biblia, ¿verdad?, que fue crucificado de cabeza Pedro. No, ¿verdad? No, creo que esa parte no. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y luego desterrado a la isla de Patmos, que es donde escribe el libro del Apocalipsis, de la Revelación. Felipe fue azotado y luego crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, hermano del Señor, fue arrojado desde un techo de un templo y asesinado a golpes. Tadeo asesinado a flechazos. Marcos arrastrado hasta que murió. Pablo lo decapitaron. Lucas lo colgaron de un árbol de olivo, y Tomás fue atravesado por lanzas. O sea, todos esos, ya sea extrabíblico o bíblico, podemos ver que la muerte de todos ellos fue una muerte también con pasión. Nadie daría su vida de esa manera si no creyera realmente en lo que estaba predicando. Me acuerdo de una historia que me contaron de chico una vez hace mucho, que cuando estaba la Unión Soviética, yo sé que muchos le ponen así, quién sabe si fue cierto, pero la historia es lo que importa, de que estaban en una reunión porque estaba prohibida las iglesias, estaba prohibido la Biblia, como ahorita sucede en Corea del Norte y en algunas partes de China.
Porque en China también tengo entendido que los mismos chinos no pueden creer en el cristianismo, por decirle así. Es abierto a los extranjeros, pero a los chinos creo que no los dejan. Es muy raro ese país. Y entonces la historia era de que estaban en la Unión Soviética y se reunieron en una casa, así me la contaron, y que de repente tocan la puerta y eran unos soldados rusos, soviéticos, y que les dice, y que estaban todos reunidos, y les dice el jefe de los soldados: ¿cuántos de aquí son creyentes? Pues que ¿cuántos de aquí darían su vida por lo que creen? O renuncian a Jesús. Si renuncian a Jesús ahí, ahorita en este momento les perdonamos la vida y se pueden salir. Y pues que se salieron una bola, ¿no? Y se quedaron otra bola allá adentro. Pues nosotros damos la vida, ok, perfecto, cierren la puerta, como todo un soldado, ¿no? Y entonces agarran y cierran la puerta, y ya después de que se fueron nosotros ponen las armas, y ahora sí estamos los verdaderos cristianos. Entonces porque los que no creían se fueron, y los que sí creían se quedaron. Y había en este caso 12 personas que se llamaban apóstoles, que tenían el título de apóstoles, que dieron su vida por algo que sí creían. No nada más dijeron: es una locura, o me lo imaginé, y vámonos los 12 loquitos, vamos a que nos maten. La muerte de los apóstoles está registrado en la Biblia y fuera de la Biblia. No es algo que nada más dicen: bueno, es que te estás basando en tu propio libro que ustedes escribieron. No, nada más yo, hay muchos historiadores que lo dicen. El asunto de Juan en Patmos es muy, está grabado en los libros de historia de los romanos, sobre cómo lo andaban correteando por la isla de Patmos, porque desafió al César en ese entonces. No es algo que una persona o 12 nada más agarraron y dijeron: vámonos todos a poner de acuerdo en creer en algo que nunca sucedió o que nunca vimos. ¿Cuántos de aquí lo harían? Yo creo por eso el Señor Jesús se le apareció a los 12, para que vean que yo no nada más era pura palabra. Aquí estoy. Aquí les estoy demostrando que lo que les dije que iba a suceder al tercer día que iba a resucitar, resucité. Lo triste es que los mismos sacerdotes que lo vieron y que lo presenciaron también, lo negaron, de tal manera en que le dijeron a los mismos guardias, dijeron: vamos a pagarles para que digan que se robaron el cuerpo. Eso es la peor ignorancia. Entonces ese sí es el que dice la Biblia: esos son judíos que se dicen son y no lo son sinagoga de Satanás. Porque se dicen serlo y no lo son, no creen, sino son sinagoga de Satanás, son morada de Satanás. Porque entonces, ¿qué estás predicando? ¿Estás predicando a Dios o estás predicando tu política? Porque eso es muy bueno, eso es lo que hacen hoy en día los curas. La mayoría de los curas, casi toda la bola de los que están en los puestos altos así, ellos no están predicando la palabra, ellos quieren poder, dinero y todo. No están predicando la palabra. Es igual que en el Islam, es una religión político-religiosa. El catolicismo es una religión político-religiosa. Porque cuando les dices: vamos a empezar por no poner ídolos, no, es que mira, es que cuando el Papa en el fulano de tal decretó, y te empiezan a sacar toda la bola de cosas y explicaciones para justificar. ¿Por qué? Porque es bueno tener a la masa embobada con un ídolo para estarle sacando dinero. Eso se llaman religiones político-religiosas, o se le llaman organizaciones político-religiosas, que era lo mismo que hacían lo que hizo el Sanedrín. Ellos no querían predicar a Dios, o predicar al Padre, o predicar la salvación, o predicar la ley de Moisés. Ellos querían el poder. Por eso negaron. Hubiera sido muy fácil que agarran, después de que resucita Jesús, dijeran: ¿saben qué? Todos estábamos mal. Resucitó tal y como dijo, y nadie ha resucitado. Es el único que ha resucitado, entonces por lo tanto sí es quien dice ser. Pero no sucedió eso. ¿Qué sucedió? El pueblo, el resto del pueblo judío y los gentiles sí lo creyeron. Pero no porque fue un evento en lo oscurito, fue un evento abierto que todo mundo vio, público, que la gente vio y se les apareció para dar testimonio de ellos.
Miren, imagínense, vamos a ver Mateo 28, 9 y 10, para que vean a cuántas personas, testigos oculares hubo sobre la resurrección de Jesús. Dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, les dijo, primero ve, ya me viste, ve tú y ahí me van a ver. Ya les dijo a unas ahí que fueran a Galilea a ver. Jesús se le apareció a Pedro en la tarde del día de resurrección. Lucas 24, 34. Lucas 24, 34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón. Él se apareció a los discípulos en caminos a Emaús, que es lo que platicamos hace ratito. Lucas 24, 13 al 35. Perdón, 24, vámonos mejor a Marcos 16, 12, porque del otro va a estar muy largo de leer. Marcos 16, 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. Porque en el de Lucas es todo el relato que les conté hace ratito, ¿verdad? Se les apareció, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de aquel que fue crucificado. Y ese es el de Lucas, por si están apuntando, 24 del 13 en adelante, que le habla de ese relato, cómo se les aparece a los dos en el camino. Y lo sorprende, pues estaban hablando de él, sin saber qué era él. También se le apareció a los apóstoles en la noche de la resurrección, que ya lo vimos. Se le apareció a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias. Y es cuando le pregunta a Pedro que si lo amaba. ¿Sí conocen ese relato? Juan 21 viene ahí, que le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, apacienta mis ovejas. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y es cuando le dice ahí. También se le apareció a 500 hermanos en 1 Corintios 15, 6. Quince, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estaba hablando Pablo de que se le apareció a 500. Aquí somos como 100 y fracción. Pues imagínense, a toda la bola y se les aparece Jesús. Más de 500. Entonces, de 500 se convierten en 1000, que se convierten en 2000, que se convierten en 10,000, que se convierten en ya son un montón que se enteró. Porque de seguro no van a llegar a su casa y contarles el chisme del trabajo o algo así. Van a decir, pues mira, ¿sabes quién se me apareció? Estábamos los 500 ahí, se nos apareció Jesús. Estábamos 500, o sea, para que veas que no te estoy inventando. Pregúntale a Pedro, a Juan, a María y a toda la bola que estábamos ahí, porque pues todo el mundo se llama Pedro, ¿no? Y Juan. Se le apareció también en el siguiente versículo a Santiago o a Jacobo. El siguiente dice, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Para así un poquito de un paréntesis, Santiago y Jacobo significan lo mismo. Ok, nada más que es Jacobo, es en realidad Santiago significa San Jacobo, que viene del hebreo al griego, al latín, al español. O significa San Diego. En realidad Santiago es San Diego, pero viene de Diego es Jacobo. Entonces, porque uno dice, bueno, la carta de Santiago, bueno, es en realidad en todos los otros idiomas se dice la carta de Jacobo. En los otros se traduce a Santiago, pero es el mismo nombre, nada más que viene desde el hebreo. Esto también se les aparece a 11 discípulos en Galilea, donde se le da la gran comisión. Vamos a leer Mateo 28, 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Sí se acuerdan que le dijo a las mujeres, váyanse a Galilea, que ya me voy a aparecer? ¿Se acuerdan? Ahorita lo vimos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mandado y que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí es donde se da lo que se le llama la gran comisión, que es por lo cual
todos los apóstoles y hoy en día todos los creyentes se nos dice, ve y predica ¿de quién? De la resurrección de Jesús. Por eso cuando primero celebramos la fiesta de la Pascua, el evento de la crucifixión, celebramos la resurrección y nosotros nos dice el Señor Jesús, ve y predícales todo esto, que eso es lo que debemos de estar haciendo y lo que hicieron los apóstoles. También se le aparece a los 12 discípulos en el Monte de los Olivos. En Apocalipsis, a Esteban se le aparece en Hechos 7, 55 y 56, que fue el primer mártir. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí conocen la historia de Esteban? ¿Verdad? A mí me impresiona cómo les pone una zarandeada a todos los sacerdotes. Ustedes dicen, pues aquí dice, y no acaso Moisés acá, y se los pone como campeón. Y terminan como hagan cuenta, tuvieron un debate y les ganó el debate. Y agarran y dicen, pues nos ganó, pero vamos a echárnoslo. Y cuando lo están apedreando para matarlo, es cuando tiene esta visión Esteban y ve al Señor. Entonces ya muere como mártir, es el primer mártir que muere en paz. Muere, yo creo que, no sé, ya no sufrió, por decirle así, en términos modernos. Yo creo que ya en ese momento ya, porque yo me imagino que lo estaban apedreando, te están doliendo las pedradas. Y estás sufriendo y no puedes hacer nada al respecto. Y en ese momento ya, como lo veo yo, es que ya en ese momento, ya viendo al Señor, ya pudo descansar en paz, como decimos. Cristo también se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9, 3 al 6. Vamos a ver ese Hechos 9 del 3 al 6. Camino a Damasco. Vemos dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra oyó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es al último que se le apareció ahí en como persona física, que le dice a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía Pablo un gran trabajo que hacer. Y el Pablo mismo lo dice, dice que él fue escogido para ser apóstoles a los gentiles. Para que todo el resto de la tierra conozca sobre Mesías del pueblo judío. Y gracias al apóstol Pablo, o Saulo, es que estamos aquí, porque llegó hasta acá, hasta México, la palabra. Y la resurrección de Jesús fue el evento que marcó ese suceso, o que disparó, o que prendió esa chispa que prendió, que todos nosotros estuviéramos parados aquí, o sentados y uno parado aquí. En este momento leyendo y escuchando y aprendiendo. La resurrección, la que disparó eso. Su muerte nos dio salvación, pero su resurrección es evidencia de quién era Él. No nada más la muerte. La muerte, muchos murieron. Él fue clavado entre dos ladrones. No significa que los dos ladrones eran santos, o eran Mesías, o eran hijos de Dios, o eran la manifestación física de Dios. La resurrección es ese evento que marca la diferencia, que es el que dice, Él es quien dice ser, que es lo que temían los sacerdotes. Es que si resucita, estamos en problemas. Dice, va a ser peor esto que lo anterior. Inclusive lo acusan a Pablo, a Pablo, de que dice, oye, pues la sangre de él la estás echando sobre la cabeza de nosotros los judíos, y es peor, o sea, si resucita está peor que haberlo matado. Pero la resurrección es la que da la evidencia. La muerte nos da la salvación, la resurrección es la que da evidencia que esa muerte era válida, o que esa muerte era importante.
Porque cuando se sacrificaban a los becerros, el becerro no resucitaba. Era para limpieza de pecado, pero no resucitaba. No nos daba nada, nos daba limpieza de pecados, así como dice en Hebreos, sí. Pues si aún así la sangre de machos cabríos y de ovejas nos daba limpieza, más aún la de Cristo. Porque Él es el que realmente, el que nos va a limpiar, y su resurrección es evidencia de quién decía ser. Por nadie más ha resucitado. Cuando yo veo a creyentes cuando un creyente da testimonio que era musulmán antes, por ejemplo, yo he visto muchos en el YouTube de hermanos que suben videos de ex musulmanes y dicen, no, la diferencia es que Mahoma sigue muerto, Jesús sí resucitó. Y eso es la diferencia. Por eso es muy fácil en el Islam negar la divinidad de Jesús, por lo tanto niega su resurrección, porque en el momento que le aceptas su divinidad ya destruiste la religión. Y yo veo testimonios de ex musulmanes dicen, es que la clave está en la resurrección. Si cuando resucitó, ahora sí es quien dicen ser, y lo que dicen en el Islam está mal, es una mentira. Por lo tanto dicen, yo buscaba a Dios y lo encontré en Jesús, porque Jesús sí es quien dijo ser. El otro es un pederasta que murió y sigue enterrado y que no se va a levantar. No se va a levantar. En el infierno ahí va a estar, pero no se va a levantar acá otra vez, no va a regresar a reinar, sino Jesús es el verdadero Mesías. Esa es la prueba. Por eso es que si nosotros sabemos y creemos eso, nosotros tenemos la obligación de predicarlo, porque somos muy buenos para ser religiosos, para venir en el domingo, para venir en no sé qué día, para venir a no sé qué fiesta y a no sé qué evento, y somos re buenos para eso, para la religión. Porque aquí y antes de aquí éramos todos re buenos para la religión. Pero realmente lo que estamos predicando, ya sea con nuestras palabras o con nuestro ejemplo, con nuestra vida o con lo que sea, ¿quién era Jesús? No tanto quién soy yo. Por eso Pablo dice, yo soy como un abortivo, yo soy el peor de todos. O sea, yo no soy el importante era Jesús. Y estamos haciendo eso cuando Jesús resucita. Dice, yo resucito, te digo, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, ve y predica esto de este evento que yo resucité. Dice, ve y predícalo hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. Si no fuera así, si no hubiera tenido ese poder, no estuviéramos aquí. Se hubiera quedado el evangelio en el Medio Oriente. Y hoy en día hay 2,000 millones de personas que profesan ser cristianos, y hay como 50, 60 mil judíos que profesan ser cristianos. Por lo tanto se cumplieron las palabras del Señor y las palabras del profeta Moisés, que hará nación de donde no hay nación. Pero eso ¿cómo sucedió? De la resurrección de Jesús. Por eso Pablo dice, si no resucitó, vana es nuestra fe. Es importante la resurrección. Inclusive es como decir, es el punto clave de lo que creemos, es más importante de lo que creemos, porque eso demuestra que Jesús sí es quien dijo ser. Amén, hermanos. Entonces recuerden, pasamos en los eventos de la fiesta, pasamos y les decía, ¿cuál es el que sigue? Pentecostés, se les olvidó uno. El día de los primeros frutos, que es cuando resucitó el Señor Jesús, y que es el evento que marca la clave o marca el parteaguas de donde entran todos en el nuevo pacto, que es de donde tanto judío y gentil, de los dos se hace uno, se hace una gran nación, y es a la que el Señor va a venir, con la que va a vivir y reinar durante 1000 años y toda la eternidad después de ahí. Amén. ¿Quiénes quieren ser incluidos en ese grupo muy exclusivo, abierto a todos, pero no todos quieren? Amén, hermanos. Y hay que predicarlo a todos los que conocemos. Ayer iba a ir a la boda, pero terminé llegando a la recepción de un amigo. Que un amigo desde la infancia, y él y toda su familia son creyentes, pero él estaba hablando de cómo se había medio separado del Señor y todo. Estaba hablando con su suegro, su nuevo suegro, su suegro, no nuevo porque no tenía otro, su suegro.
con su suegro y el suegro dice, bueno, yo respeto todas las religiones y creencias. Dice, sí, yo también, dice, pero yo me di cuenta de la diferencia. Yo fui descarriado y ahora he regresado. Y él da testimonio con su vida en realidad, somos amigos de toda la vida, de cómo el Señor sí lo ha cambiado. A pesar de que fue descarriado, regresó. Y él quiere ser parte de ese grupo. Yo le dije a ver, ¿tienes calor, papá? Ay, lo está apagando. Y yo le digo al suegro, no, pues sí, dice, me dice otro amigo que estaba ahí, Arturo siempre ha corrido la carrera en lo pavimentado, yo voy por la terracería, dice. Y le digo, yo también me he metido a veces a la terracería, no te preocupes, le digo, todos entramos a la terracería, pero lo importante es regresar a lo pavimentado. Y me dice mi amigo, sí, dice, yo era de los que andaba en la terracería por allá en el cerro y ya regresé a lo pavimentado. Pues es para todos, pero ¿qué dijo el suegro? El suegro no quiere, pero él sí quiere regresar. Es para todos, pero solo el que quiere lo recibe. No quiere decir que él se estaba excluyendo, sino a él se le dijo y él no quiso. Esperemos que con el tiempo el ejemplo de mi amigo también lo haga reaccionar y cambiar su forma de pensar a su suegro y a su suegra. Por lo pronto eso es lo que evidencié y lo que platiqué con ellos en ese momento. Y llegó a la mente ahorita, dije, bueno, sí es cierto, es para todos, pero no todos lo quieren. Nadie le está diciendo que no. Se le ofrece, no quiere. Dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces hay que ser de los que queremos ser escogidos. A pesar de que, como dice, yo corrí por la terracería, pero ya regresé a lo pavimentado. Todos nosotros a veces nos salimos a la terracería, pero hay que regresar a lo pavimentado. Y eso es lo que hace cada vez que nosotros oramos y le buscamos al Señor, eso nos vuelve a regresar en el camino correcto. Amén, hermanos. Bueno, le paso el micrófono a Jaime para que nos despida, que Dios les bendiga. Fuerte la pausa, nuestro Dios.